Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos aquí junto al doctor Ricardo Velasco para hablar del deporte, de sus beneficios en la salud física, en la salud mental y psicológica. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí que es un tema importante porque todos recomendamos usted debe hacer ejercicio, siempre debe hacer ejercicio. El problema es tener las limitantes, saber hasta dónde podemos hacer, qué es lo que nos conviene, y es un poco lo que vamos a orientar, hasta dónde el ejercicio es positivo o un esfuerzo superior ya no pasa a ser tan saludable. Claro. Entonces, como todo, hay que usar un criterio, un sentido común, y es un poco lo que queremos hablar hoy. La charla de hoy un poco vamos a rondar en eso. También me parece que hoy es un buen momento para pensar un poquito, ¿no? Que viste, muchas veces el deporte lo tenemos como una consigna y empezamos, lo realizamos 2 meses y después lo dejamos. También un poco tomar conciencia cómo convertirlo en un hábito, ¿no? Para que después no descontinuar, porque quizás ahora muchos oyentes nos escuchen y digan, bueno, perfecto, después de todo lo que hablaron con el doctor Velasco o lo que oímos que comentó el doctor Velasco, vamos a ponernos a hacer deporte y vamos a empezar a hacer ejercicio, pero después toman el primer impulso, pero lo dejan, y eso es como los tratamientos, tampoco es bueno, ¿no? Claro, el tema es que tenemos que lograr el convencimiento, porque la información la podemos dar, nosotros podemos decirlo muy lindo, explicarlo muy bien y salir de acá muy conformes porque salió redondito, como que el mensaje fue redondito. Ahora, si no llega y no toma conciencia las personas a las cuales va referido esto, que vamos a entendernos, somos todos. Porque acá no hay un grupo etario, es decir, la falta de ejercicio nos está atacando en la niñez con una epidemia de obesidad y la aparición de hipertensión, de diabéticos. Claro. Nos está apareciendo en la edad juvenil o madura, con la dislipemia, con los eventos cardíacos, con la aparición de la hipertensión, bueno, lo que ya hemos hecho también diabetes. En la tercera edad, donde ya es el requerimiento esencial, una actividad más continua, tal vez menos esfuerzo, pero más continua, para evitar perder masa muscular, para que nuestro aparato cardiovascular esté mejor, para que psicológicamente también estemos mejor. O sea, nosotros podemos hacer un mensaje muy redondito, muy lindo, y ser poco efectivo. Acá primero tenemos que establecernos un convencimiento que lo necesito. Claro. Y después establecer un programa, decir, bueno, me concedo 3 meses para tratar de corregir este hábito. Ir gradualmente incorporando. Ir progresivamente incorporando cosas y hasta que mi cuerpo propio, porque así como tenemos hábitos negativos, también incorporamos hábitos positivos. Claro. Y el día que no camino, el día que no hago bicicleta, el día que no salgo a correr, el que sale a correr, en fin, o el que hace natación, hay gente que para trabajar, porque lo descontractura, porque le sirve, porque es un muy buen ejercicio el que ya lo tiene el hábito de la natación. Se hacen 25 piscinas, 26 piscinas, no sé, hacen una cantidad y arrancan su día distinto. Claro, eso te iba a decir. Eso es un hábito positivo. Claro, cuando ya adquirís el hábito del ejercicio, te pasa que si no vas y haces el ejercicio que estás acostumbrado a hacer, o te duele la cabeza, o te duele el cuerpo, te sentís mal porque el cuerpo lo necesita, ¿no? Porque el ejercicio en realidad también nos ayuda a segregar endorfinas, a segregar la serotonina, en fin, todos los elementos antidepresivos y que son placenteros
es decir, son los que nos quitan, nos ayudan a quitar el dolor, nos dan un sentimiento, nos dan mejor dicho, una sensación de placer, una sensación de sentirnos bien. Claro. Y eso es importante, cuando no lo tenemos también lo extrañamos. Y a veces también escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Porque claro, nuestro cuerpo de alguna manera nos está pidiendo, nos está diciendo, haz ejercicio, empezá a moverte. ¿Y cuáles serían esas señales por que el cuerpo nos puede estar pidiendo? Bueno, empezá a hacer ejercicio y lo estamos desoyendo. Bueno, cuando empezamos con las primeras contracturas, dolores musculares, me siento más rígido, me siento más lento, pero me siento lento y tengo 80 años, no, esto debe ser la vejez. Pero puedo tener 25 también. Claro. O puedo tener 15, o puedo tener 40, y sentirme lento, sentirme que no estoy ágil, sentirme que me cuesta, que primero, estoy siempre con frío, estoy siempre negativo, porque vamos, así como desarrollamos un círculo virtuoso, también desarrollamos un círculo vicioso, que no me muevo porque no quiero destaparme, o porque me da frío, o porque me da trabajo, y porque como a su vez me da trabajo me canso, y como me canso no quiero, y ahí empiezo en una cosa que cada vez hago menos cosas, y a su vez voy aumentando kilos, voy no adaptando, o mejor dicho, voy adaptando mi aparato cardiovascular a la falta de ejercicio. Entonces cuando hago ejercicio ya me empiezo a cansar, porque la circulación está adecuada al ejercicio que hago. La musculatura, a su vez, hasta determinada edad se desarrolla, crece con más facilidad. Después hay que trabajar de alguna manera la masa muscular para que no se tienda a perder la masa muscular. Claro. Si no, vamos a tener cada vez menos fuerza, hacemos menos esfuerzo y nos vamos a agotar pronto. Claro. Es decir, no tengo por qué terminar levantando pesas, no tengo por qué hacer cosas de esfuerzos. Solo la movilidad, solo el conservar la movilidad, la agilidad, es decir, escuchar, como tú decías, escuchar a nuestro organismo, hasta dónde nos está pidiendo, este es el ejercicio que yo necesito. Y ahí no necesito tener una formación muy de especialista en educación física ni en nada, es solo escuchar mi propio organismo, ¿no? Y empezar de a poquito a moverte, ¿no? Siempre es progresivo. Cuando uno decide empezar a hacer ejercicio físico, esto te lo hago, esta consulta, porque quizás algún oyente pueda también ser parte de lo que se pregunte, ¿no? Hay que hacerse algún estudio físico, algún estudio médico, en el que digamos estás apto como para hacer ejercicio, o a partir de qué edad. No, en principio, cualquiera sea la actividad, el chequeo físico siempre se requiere. Tanto es así en niños como en adultos. En niños, aunque parezca mentira, es más bajo el porcentaje, porque el niño de por sí es sano, pero sí en el chequeo habitual que se hace, se puede descubrir que de repente que tenga algún orificio herniario, o sea, alguna hernia, o puede tener algún tema cardíaco, algún soplo, alguna patología cardíaca que está silente, o sea, que está en silencio, y que nosotros sí la podemos descompensar. Es de bajo promedio, en general en los niños es muy bajo, pero existe, y esto lo bajamos a cero cuando nos hacemos un chequeo, un pequeño chequeo con el médico, que el cual nos va a dar el ok, y siempre aquello empezamos es progresivo. Claro. Empezamos desde desde marchas, simplemente la caminata, los 30 minutos 3 veces a la semana, que ese puede ser el comienzo. Ese es el comienzo, porque la marcha es lo que estamos habituados. Si yo en la marcha me estoy agitando, si yo en la marcha me está faltando el aire, se me empiezan a hinchar las piernas, al contrario, esto tiene que ayudar a beneficiar mi circulación. Claro. Entonces, si yo empiezo a notar algo, ahí consultaré, pero no deberíamos notar más que beneficios. El cansancio del primer día, el que transpiro un poco, y después me voy habituando y voy aumentando el esfuerzo, haciendo cada vez más progresivo. Que con 10 minutos le vas incorporando 2 o 3 minutos más por día. Sí, esto se aumenta, se aumenta 1 o 2 minutos por día después, o se hace 10 minutos más por semana.
Perfecto. Son distintos esquemas de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno no esté en movimiento. Por ejemplo, si yo hace 20 años que no hago gimnasia, Claro. arranco con 15 minutos y voy 15, después haré 16, después 17, 18. Trato de no interrumpirlos. Por supuesto que ese ejercicio, caminata continuado, a paso común. Claro. Ni a paso acelerado, ni en una cinta, en un terreno plano, con el calzado común que me quede cómodo, ¿verdad? Es decir, porque yo cuando me pongo en una cinta voy al ritmo que marca la cinta. Claro. Y yo tengo que ir al ritmo que marca mi estructura y mi aparato cardiovascular. Que voy a ir más rápido seguramente al principio y después por el cansancio y por el fruto del agotamiento vaya yendo más lento, porque es lo que me va dando el ritmo propio de mi organismo. Lo que yo puedo ir aumentando, cuando aumento el tiempo de ejercicio, va aumentando el esfuerzo. Y después veremos, ese es el comienzo. De ahí, para no perder, eso simplemente el ejercicio nos sirve por movilidad y para conservar masa muscular, para estimular la circulación, ¿verdad? No tiene otro fin más que eso. Yo además de eso, si es que después que supere esa etapa, debería hacer algún tipo de muy ejercicio gracioso extra. eso que dijiste. Si supera esa etapa, si no se muere Claro, antes. porque no ¿Qué supera- quisiste decir con no, eso? porque esa etapa Me nos hiciste quedamos en reír. eso. Claro, porque Si supera la etapa del primer día. claro, si yo te mando el primer día, ya tenés que hacer, por ejemplo, 5, o cuando vas a un club te hacen un programa, te dicen, bueno, hágame 5 abdominales, haceme 3 de brazos y 15 minutos de bicicleta. Bueno, cuando recién vas a un club el otro día te duele, te Bueno, acordás del profesor. pero siempre, pero ¿verdad? ahí está, ahí después salís con un dolor que te duele hasta las muelas Sí, sí. y entonces no volvés por una semana. Ah, bueno, cuando volve- no se hace exagerar. No sé, pero cuando volvés, haces la mitad o haces que haces o no haces. Claro. Entonces, la etapa es ir acondicionando al Sí. organismo. Entonces, superando la etapa de la marcha, de la etapa donde voy Siempre oxigenando mis tejidos, voy duele estimulando. un poco, que los músculos no están acostumbrados, quedan un poquito doloridos. Es que siempre van a quedar un poco tensionados, siempre, por el hecho de que la propia descarga, la contractura muscular, va a quedar como más encendido el músculo. Claro, claro. Y eso es normal. Tenemos que hacer, mira, una breve pausa. ¿Cómo no? Y después de la pausa vamos a analizar un poquito el tema del calentamiento y el estiramiento, que ¿Cómo creo no? que es muy importante ¿Cómo si no? vamos a empezar a hacer ejercicio, tenerlo en cuenta. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, analizando los beneficios y también del deporte, tanto en la salud física, mental y psicológica, que nos vamos a ir deteniendo también por allí. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Te digo, bueno, ya estamos aquí junto al doctor Ricardo Velasco. Continuamos analizando los beneficios del deporte sobre la salud física y la salud mental. A ver, te voy a comentar algo y Sí. me vas a decir, a ver, vamos a ir analizando estos beneficios, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. sobre el corazón, si hacemos ejercicio, disminuye la frecuencia cardíaca de reposo, y cuando el esfuerzo aumenta, también aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón por latido, aumenta la circulación en todos los músculos, mejora el funcionamiento venoso, previniendo la aparición de varices, también actúa sobre el endotelio, la capa de las células que tapiza dentro de las arterias el sangrado, mejora también a su vez la creatividad, manteniéndonos sanos y vigorosos. Todo esto a través del ejercicio y el bombeo del corazón. Claro, Importante. el aparato cardiovascular, la bomba cardíaca, se adapta al requerimiento. Cuando hacemos actividad física, o sea que usamos nuestros músculos, los mismos requieren mayor cantidad de sangre. Claro. Porque la sangre es el que nos lleva oxígeno y nos lleva la glucosa, que es el alimento. Entonces requieren mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de bombeo. La idea es que tenga que aumentar la presión de bombeo o aumentar la cantidad de sangre que bombea.
puede aumentar, o sea, con la fuerza que lo envía o la cantidad de sangre que bombea. El organismo se trata de adaptar. Al principio trata de aumenta la presión cuando hacemos una actividad física. Si tú te tomas, por ejemplo, cuando estás haciendo una carrera, te tomas la presión, seguramente está un poco más alta. Claro. Pero está más alta como adaptación, porque necesita mayor cantidad de sangre el periférico. Si tú te vas, cuando adquirís entrenamiento, tu corazón es el que se va entrenando, de tal manera que se va dilatando y se van adaptando las cavidades a bombear, a ser cada vez más eficiente y bombear cada vez más cantidad de sangre. Quiere decir que disminuye la frecuencia del bombeo, pero aumenta la cantidad de sangre que bombea. Por lo tanto, puede bajar también la presión del bombeo, porque es suficiente la cantidad de sangre que llega. A ver si me expresé claramente. O sea, nos volvemos más eficientes. Más eficientes. Bombeamos menos seguido, pero mayor cantidad de sangre, y llega esa sangre a los niveles que tiene que llegar. Eso es una vez que tenemos el entrenamiento. El entrenamiento. Y respecto a eso que yo decía de las varices, ¿es cierto que el ejercicio hace que el ejercicio, claro, disminuya lo que pasa es que la aparición de varices? Viste que hay mucha gente que sufre de varices. Claro, todo esto, las varices, que son las venas, son, digamos, conductos que se mantienen, o sea, el flujo sanguíneo es de baja presión. Cuando nos sacan sangre, normalmente nos pinchan una vena. Claro. Porque si fuera una arteria saldría un chorrito de sangre para afuera, porque primero es más gruesa, es más difícil de pinchar, y además más difícil de parar el sangrado. Cuando la vena son como ductos muy plásticos. Claro. Entonces, los mismos, cuando nosotros hacemos actividad muscular, o sea, contraemos los músculos, es como que lo vamos exprimiendo las venas. Por lo tanto, nuestra circulación venosa se llama que es a vis a tergo. Es como diciendo, uno va empujando el otro. O sea, un bolo de sangre va empujando el que está atrás, y eso a su vez lo empujamos con la contracción muscular. A ver si me expreso. Cuando yo hago ejercicio, cuando camino, por ejemplo, voy contrayendo mis músculos en los miembros inferiores. Eso hace que circule más rápido la sangre y mejor. ¿Por qué? Porque al contraer los músculos voy moviendo la sangre, voy exprimiendo la sangre de ahí, y va a hacer que eso circule. Eso hace que se fortalezca más que la capa, el endotelio, la capa muscular de las venas, y nuestras venas están sometidas a menor presión. Claro. Por lo tanto, las varices, que viene a ser una falla del tejido, porque es una falla, es cuando el tejido se dilata por una falla de las presiones, que ayuda, por ejemplo, el estar de pie. Cuando estamos de pie, ¿quiénes son enfermedades, por ejemplo, profesionales que tienen varices? Los policías, los cuidadores, la enfermería, todo aquel que está muchas horas de pie, los peluqueros, todos aquellos que están muchas horas de pie y con poco movimiento. ¿Qué es lo mejor para el venoso? Caminar. ¿Qué es lo peor? Estar parado. Me dice, ¿pero cómo es esto? Claro, porque cuando caminamos nosotros exprimimos las venas. Entonces es lo que requerimos. Cuando yo estoy de pie solo, y la columna venosa, o sea, la columna de sangre está sobre la vena, y esto estamos pasando 20, 30, 40, 50 años, más el sobrepeso, más todas las cosas, hacen que el tejido en algún momento comience a fallar. Claro. Por eso la falla tampoco se produce por estar solo de pie. Eso se supone que hay un componente genético. Claro, claro. O sea, no tiene varices quien quiere, sino quien puede. Claro, pero es importante para prevenir o para disminuir el ejercicio. Nos previene, ahí está. Ahora, como todas las medidas, una cosa es un atleta de entrenamiento, un olímpico, un profesional, claro, que lo cual le vamos a ver seguramente unas venas muy dilatadas, porque su masa muscular es muy importante, claro, y va a tender a drenar mucha cantidad de sangre. Por eso esa gente de por sí ya tiene unas venas más dilatadas, que mucha gente dice, mira cuántas varices tiene, y con la persona esta que hace deporte. Esas no son varices, son la adaptación venosa, claro, a su actividad, a su masa muscular. Lo mismo pasa con el corazón. En una época se discutía, y hoy algunos cardiólogos todavía lo dicen, de que el corazón de atleta, que es el corazón grande, no es el corazón más sano. A ver, ¿cómo es eso? Porque claro, cuando nosotros hacemos una actividad y nos vamos sobreentrenando, nuestro corazón se va dilatando, las cavidades se hacen cada vez más grandes para bombear para la cantidad de sangre que necesita. Claro.
Esto tiene un límite. El problema es que muchas veces el corazón llega casi que hasta duplicar su tamaño. Entonces, las válvulas no cierran en el mismo contexto, o sea, las válvulas no se llegan a dilatar. Entonces es donde empiezan a surgir los fenómenos que se llaman soplos, o sea, es cuando el cierre valvular no es tan estricto, apropiado. Entonces el corazón de atleta muchas veces dice, yo hice mucho atletismo, hice mucho fútbol, y encontramos un corazón de repente un poco más grande. Claro. Ahí no le damos importancia, pero muchas veces se ha confundido. Yo pienso que será porque hay gente que dice que sí, que realmente el corazón grande no es lo más sano. Claro. O sea, el entrenamiento natural lleva hasta que comencemos la dilatación cardíaca. O sea, todo el organismo humano tiene un límite también. Claro. Hay que respetarlo. Otra cosa que tiene que ver también con esto de empezar a hacer ejercicio y la gente que hace ejercicio, esta pregunta es sobre el tabaquismo. ¿Es más fácil dejar de fumar a aquellas personas que hacen deporte? ¿Tiene una influencia positiva para dejar de fumar? Si logramos, el tabaco y el ejercicio se llevan en contra. Se llevan mal. ¿Por qué? Porque el tabaco nos va tapizando el tracto respiratorio de nicotina, de alquitrán, y nos va permitiendo una menor oxigenación de los tejidos. A su vez, yo requiero, cuando hago ejercicio, mayor oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, el tabaco se lleva muy mal con el ejercicio. Pero si el tabaco es producto de un hábito que se produjo por una ansiedad, una forma de dispersar la ansiedad, y logramos con la actividad física, con el ejercicio, bajar los niveles de ansiedad, que en general se logran. No es una terapia única, pero siempre es coayudante en el tratamiento para cualquier adicción. Claro. El ejercicio para cualquier adicción es muy bueno porque tiende a bajar la ansiedad. O sea, ya sea el tabaco, ya te digo, el tabaco especialmente porque se lleva... Claro, pero puede haber otro tipo de adicción al alcohol o a otra droga. El que hace un deporte, por ejemplo, el que juega al tenis, ¿tá? O que juega al fútbol, va a ver que deja de fumar y a la semana, vos sabés que pude correr mejor, llegué mejor a la pelota. O sea, me voy beneficiando y me doy cuenta de los beneficios. Alguno que haga otro tipo de actividad, de repente no se da cuenta tan rápidamente. Pero entonces ahí, ahora, solo como tratamiento anti-ansiedad no te sirve. Se hacen terapias de apoyo. Y llegado un momento se usan inclusive hasta unos parches, y hay algunas cosas de nicotina, y hay unas drogas ahora para tratar de bajar la ansiedad del tabaco, porque ojo, el tabaco, la nicotina, y tiene 15 sustancias más que son todas adictivas, claro. Y que están hechas justamente para que nos provoque la adicción, para que sigamos consumiendo. Claro. Evidente. Digo, ese es el tema. Hay algunas que son realmente cancerígenas o que están comprobados, casi comprobados. Si estuviera comprobado 100% ya estaría prohibido. Claro. Pero hay una relación directa en ratones, sí, en humanos no se ha podido pasar todavía. Bueno, pero es importante dar el aliento que el que quiera dejar de fumar y realice ejercicio se va a sentir bien, ¿no? Lo va a ayudar, por lo menos. Algún tic siempre le hemos dicho del tabaco: cuando siente el impulso de fumar, trate de contar hasta 10 y haga otra actividad. Y después de contar hasta 10, si tiene, que prenda su cigarrillo. Porque son impulsos. Son pulsiones que tenemos, en el cual aquel que fuma de repente dice, te vas a fumar otro, y de repente tiene prendido un cigarrillo y han llegado a prender 2 al mismo tiempo. Claro. Porque no, grave eso ya, porque están en plena ansiedad, es la pulsión que les da por... Si esa persona sonó el teléfono, iba a atenderlo, atendió el teléfono, ya no fumó. Ya no fuma en esa pulsión. Obviamente en 40 minutos, media hora, porque su propia personalidad se acostumbró como forma de descarga de tierra. También nos sirve durante el ejercicio. Durante el ejercicio, por supuesto, y ya se sabe, es el ABC, que no se debería consumir ningún tipo de droga. Ningún tipo de droga.
Claro, claro. Vamos a hacer una breve pausa, Ricardo. Después de la pausa, si te parece, estuvimos analizando los efectos del ejercicio en el organismo, pero también vamos a ver desde el punto de vista psicológico qué incidencia tiene, que lo estuvimos analizando, pero detenernos un poquito desde el punto de vista hablamos ahora de estirar o no estirar. Después lo hablamos, eso nos quedó. O no estirar, ahora nos quedó pendiente. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto al doctor Ricardo Velasco analizando los beneficios del deporte en la salud. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos junto al doctor Ricardo Velasco en su columna de Vida Sana. Y nos fuimos a la pausa y nos empezaron a llegar algunos mensajes. Yo te comunicaba, Carmen, un oyente que nos dice, nos pregunta si a partir de la tercera edad, si no habiendo hecho ejercicio, me decía, te consulta si puede empezar a hacer ejercicio si no hizo en toda su vida. Claro. Es importante esto que... Muy buena la pregunta y realmente, Carmen, debes empezar. Sí. Con las limitaciones que tú tengas, o sea, hasta donde tu organismo te diga. Empezamos simplemente con una marcha, que empezamos 10 minutos y vamos progresivamente, en la medida que nuestro organismo nos está dando, vamos aumentando 1 o 2 minutos por día hasta llegar a los 40 minutos. De ser posible, aumentamos 1 o 2 minutos por día o aumentamos 1 o 2 minutos cada 3-4 días. Claro. La idea es empezar por lo más sencillo, por la marcha. Después simplemente hay que hacer un programa, pero lo básico es no perder movilidad. Claro. Es decir, evitar aquello que nos va dando la rigidez, que la rigidez es propia de los años, es propia de la edad, es propia de la falta de movilidad. Por lo tanto, vamos a hacer movimientos pasivos en las flexiones, en los dedos, en las muñecas, en los brazos, simplemente un giro, es decir, vamos a ir progresivamente haciendo actividad. Eso sí lo puedes hacer. Yo te aconsejo que algún preparador físico, algún profesor de educación física, algún club simplemente que tú le consultes para... Ahora, lo que sí no está contraindicado de ninguna manera sería que comenzaras una marcha, ya te digo, en plano, empezamos con 10-15 minutos y vamos progresivamente aumentando. Claro. No solo es que se puede, sino que se debe hacer. Perfecto. Pero te vas a sentir mejor, te va a aumentar la circulación, te va a mejorar el cuadro respiratorio y te va a mejorar sobre todo el ánimo. Porque vas a descubrir que tú podés y que vas a poder. Esto que yo lo digo es muy tradicional, muy cuidadoso. Tú vas a ver que vas a rendir muchísimo más. Tampoco te nos vayas para el otro lado. Claro, es como decís tú, lo de mantenerse gradualmente, eso es importante. Porque el hecho de no haber hecho ejercicio quiere decir que nuestras fibras musculares en realidad son el producto de la vida común, de la vida sedentaria. Por lo tanto, hay que estimular esas fibras musculares para que esas fibras musculares vaya tomando tonicidad y vaya tomando resistencia. Claro. Si no, vamos a tener alguna lesión y las lesiones sí son las que nos van a llevar un tiempo en curar. Pero, por supuesto, debe hacer ejercicio, debe comenzar. Acá me plantean otro mensaje, me dice Martina de Positos, si es mejor correr o caminar. Son dos cosas. Caminar, si yo pretendo oxigenar mis tejidos y digamos estimular el aparato cardiovascular, yo sin duda voy a caminar. Cuando yo corro es cuando ya tengo primero un entrenamiento de mi organismo, porque la exigencia hacia el aparato cardiovascular y hacia la estructura muscular es distinta, claro, es muy superior. Y entonces no es que sea mejor una cosa con la otra. Si yo quiero aumentar mi masa muscular, si yo quiero aumentar mi capacidad respiratoria, si yo quiero, digamos, estoy en una etapa que ya superé la etapa de las caminatas, el correr
claro que me hace muy bien. Acordarse que debemos empezar en una marcha ligero, arrancar corriendo y después terminar, no de cero, sino que terminamos en una marcha acelerada. Claro. No sirve bajar a cero. Y posterior a eso, bueno, ahí es donde tenemos que hacer los estiramientos. Eso, vamos, ya nos viene al metro el estiramiento y el calentamiento, también importantísimo. El calentamiento es imprescindible para hacer. El calentamiento lo hacemos simplemente empezando con una marcha normal, 5 minutos nomás, y después pasamos a la marcha que nosotros usamos como ejercicio. Claro. Pero el calentamiento es darle a la adaptación cardiovascular y circulatoria para que, digamos, los músculos estén bien nutridos de sangre y puedan trabajar óptimamente. Claro. Esa es un poco la idea del calentamiento. Estiramiento en un músculo que recién empieza a hacer ejercicio no tiene sentido, porque además es la forma de nosotros lesionarnos. Uh-huh. El estiramiento sí debe ser al terminar el ejercicio. Después que dijimos, después de haber corrido, por ejemplo, o de haber caminado, nos van a quedar seguramente los músculos más tensos, más contracturados. Ahí es donde debemos hacer estiramiento. ¿Cuántos minutos es lo El indicado? estiramiento son 2 minutos, 3 minutos. Es estirar cada uno y el opuesto, agonistas y antagonistas, digamos. Uh-huh. El que ha hecho actividad o el que sabe, ve a la gente estirando, claro, que con el miembro inferior que se lo arrolla, después que lo estira contra un muro, contra una pared, contra algo, ¿verdad? Es estirar la fibra muscular para que la misma no quede contracturada. Es simplemente eso. No es tampoco no tiene que llegar a doler. Claro. Que justamente al aflojar la fibra, lo que vamos a es una sensación de placentera, porque vamos a estirar esa fibra. O sea que el estiramiento, acuérdense, es posterior al ejercicio. Uh-huh. Yo a veces veo a la gente estirando al comienzo, ahí lo que importa es el calentamiento. Claro. El calentamiento sí debe ser la fibra. Pero hay gente. Yo sé que hay escuelas y los profesores de educación física siempre los hacen estirar primero. Estirar una fibra que está en reposo es traccionarla. Claro. Entonces lo que debemos hacer es calentamiento. Aquello que nos hacían a veces, cuando no existía tanta ciencia, que nos hacían caminar 3, 4, 5 vueltas alrededor de la cancha de básquetbol antes de hacer gimnasia, o donde sea, o en la cancha de fútbol, en lo que sea. En la escuela te hacías ejercicio, o claro, en el liceo te hacen caminar, te hacen después correr, trotar, claro, suavecito, y después sí hacer el ejercicio. Y no olvidarnos, sí, al culminar el mismo, sí, el estiramiento. El estiramiento es importante, porque es lo que nos va a quitar ese dolor que nos va a quedar después que queda después si no haces el estiramiento. Claro, porque nos van a quedar las fibras contracturadas. Si te parece, hacemos la última pausa y luego de la pausa terminamos analizando bien estos beneficios de realizar ejercicio, y capaz que nos queda alguna preguntita más ya después de la pausa. ¿Cómo no? La hacemos. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos, y estamos en los últimos minutos analizando qué importancia tiene el hacer ejercicio, tanto físico, mental, psíquico, y estamos analizándolo con el doctor Velasco. Y acá nos llega otro mensaje, Ricardo, que me dicen: ¿qué me recomienda el doctor Velasco? ¿Correr por la playa, por el pasto o la rambla? Felicitaciones, Adrián de Carrasco. Muchas gracias, Adrián, por este mensaje. Bueno, el terreno para comenzar, si vamos a empezar a caminar o correr, el terreno ideal sería el pasto, plano y el pasto. Ese es el terreno ideal, porque es el terreno blando, que en nuestras articulaciones, si bien los calzados deportivos hoy tienen cámara de aire, claro, y atenúan mucho el impacto contra el piso, lo ideal sería un terreno blando relativo, como puede ser el pasto. A ese le sigue la arena contra el borde del agua, que es la arena mojada, esa que está dura. Bueno, ese es el terreno en dureza, que es el que poco más duro que el pasto. Y a todos esos, por supuesto, cuando ya tengo entrenamiento y quiero meter carga, es el correr sobre la arena seca.
La arena seca o las dunas o lo que sea, ahí ya es donde yo le estoy metiendo muchísima carga. O sea, que todo es relativo a la etapa que nosotros estamos y lo que yo quiera de mi esfuerzo. Por supuesto que siempre con el calzado adecuado, siempre hacemos previamente, no nos largamos, no salgo de la puerta, que yo lo he visto salir de la puerta de mi casa y ya salen corriendo. No, se hace primero el calentamiento con una caminata a paso más acelerado, si que tengo entrenamiento, y después arranco trotando suavecito y después ya voy al ritmo que puedo llegar. Claro. De ninguna manera se larga de cero. Es decir, no se debe eso. Ahí está donde está el kit de la cosa. El fabricante de lesiones está en el largar así, de cero. Sí, de cero. Pero yo creo que podemos ir resumiendo un poquito todas las bondades de hacer ejercicio, que la fuimos a lo largo del programa la fuimos enumerando. Nos cambia el ánimo, nos baja la ira, la agresividad, la angustia, nos aumenta la serotonina, nos hace feliz, la energía, nos da energía, la elasticidad muscular. Exactamente. También la aparición de osteoporosis en las mujeres. Por supuesto, mujeres y hombres. Ojo, la osteoporosis no es la osteoporosis no es una patología solo de la mujer. De hombres también. En la mujer se exacerba por el influjo hormonal, pero la osteoporosis no es solo femenina. Entonces es por correcto, supuesto, el fijador del calcio natural es el ejercicio. Mira. Entonces el movimiento es lo que debemos hacer, obviamente. Y mejoramos el sueño también. Claro, si nosotros, ahí está. Bueno, la otra cosa que es un aviso nomás, la actividad física en lo posible vamos a tratar de manejarla de día. Claro. Porque yo no puedo pretender estimular todo mi suprarrenal con la serotonina, con la adrenalina y todo eso, y hacer una descarga, digamos, y a la media hora estarme bañando y en 2 horas querer estar descansando, bajar mis revoluciones a cero. Sí. Entonces, la actividad física normalmente es recomendada en el día, cosa que cuando llega el sueño, sea el cenar, sea el reposo o el componente familiar, y luego el reposo, el descanso, que así sí es como más cuando todo esto es una cosa en la medida que se pueda. Porque viste que a veces la gente sale del trabajo y recién cuando de tardecita y la otra hora cosa, que tiene. Los deportes colectivos no socializan. Claro, eso es importante, el deporte colectivo, por eso no solo el fútbol, el básquetbol, el voleibol, lo que tú quieras que sea deporte colectivo, porque nos invita a compartir, nos da un mensaje extra, una ganancia extra que estimula, primero nos estimula la sociabilización, nos estimula el compartir cosas, y ese es otro mensaje, otra cosa que nos aumenta la calidad de vida. Claro. Y eso es importante, y eso no tiene edad tampoco. Claro. Podemos salir a caminar solos, podemos salir a caminar con alguien, porque así inclusive hasta nos distraemos, vamos conversando, sociabilizamos, tenemos un hecho en común, un hábito en común que nos va a beneficiar a los dos. A los 2, a los 3 o a los que sea. Y también destacar la facilidad que le da el ejercicio a nuestro metabolismo, ¿no? Por que supuesto. De alguna manera se aprovecha mejor el oxígeno, el diabético, la circulación. El diabético, al consumir su glucosa del músculo, hace que requiera menor cantidad de insulina. Claro. Para el diabético es importantísimo. Si algo no debe hacer, es estar a reposo. Y además, qué mejor hoy por hoy, que todos vivimos estresados, contracturados, con 1000 cosas, que poder hacernos ese tiempo en el que, para sentirnos mejor, dedicado a uno mismo, porque el ejercicio de alguna manera te estás dedicando ese tiempo que vos siempre señalás tan importante. Es el tiempo que me dedico a mí, solo a mí, y me cuido solo yo. Es media hora, 3/4 de hora por día, no es mucho. Y además quizás venga de la mano también de que si ya te propones hacer ejercicio, una dieta mejor, mejorar la calidad de vida. Estos son etapas. Cuando yo empiezo a sentirme mejor, empiezo a querer comer más sano, porque empiezo, no adictivamente, sanamente empiezo a sentirme mejor y quiero sentirme mejor cada día. Claro. Entonces bajo el consumo de alcohol, bajo el consumo de tabaco, bajo el consumo de las drogas porque duermo mejor, incluso las drogas que le damos los médicos. Sí. Bajo el consumo, bajo el consumo por los requerimientos que van
el caso de los hipoglucemiantes, seguramente si yo empiezo a bajar los niveles de glicemia, me van a ajustar la medicación hacia abajo. O sea, empiezo a sentirme mejor, a estar más saludable. Estoy mirando el reloj, se nos fueron los minutos, Ricardo. Bueno. Es un placer escucharte. Esperemos haber contagiado el espíritu de comenzar algún ejercicio o actividad física. Y bueno, y ahora que ya pasó el frío, se puede empezar, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias. Vivencias.